Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Amigos, nuevamente tenemos el honor de tener a un invitado de un nivel enorme, espiritualmente hablando, de una honestidad a prueba de balas, implacable, ¿no? Dice lo que piensa, dice lo que es, dice lo que tiene adentro, y creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tratar con personas así, ¿no? Y que a veces esperamos respuestas medio edulcoradas y él simplemente no las da porque no las sabe dar. Es para mí un honor, nuevamente un privilegio, presentarles al señor Daniel Fernández. ¿Cómo está, don Daniel? Bienvenido. Bárbaro. Acá sufriendo un calor impresionante en Montevideo, en Uruguay. No estoy en Montevideo, estoy en La Paloma, un Ah, balneario caramba. al este de Montevideo. Bueno, sufriendo el calor, pero disfrutando seguramente de Ah, sí, algunos días claro. Sí, de sí. parte. Bueno, pero podía aflojar un poquito porque estamos orillando los 35, 36 Wow. hasta que llegamos a 38 grados hoy. Me, me imagino que Y sí. además tenemos un problema de falta de agua, de lluvia, Ujú. el campo está sufriendo de una manera escandalosa, así que estamos todos mirando para el cielo. Y esperando que caigan algunas En vez gotas. de esperar los helicópteros, estamos esperando la lluvia. Bueno, ironías del destino, ¿no? Esperar algo que Bueno, venga desde el cielo. exactamente. Ujú. Y pues bueno, ese es un problema, el problema climático es mundial y nosotros mismos es complicado que lo podamos resolver, simplemente nos queda esperar, orar o buscar otro tipo de formas de entendernos a nosotros para que los problemas no se repitan, ¿no? Es, eh, ¿Eh? es un tema complicado ese. Pero bueno, los helicópteros no llegaron exactamente de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba, según tengo entendido, ¿no? En Sí, lugar de llegar por arriba, llegaron por el lado argentino, pero desde abajo, ¿no? sí, aparecieron por abajo. Ujú. Fue un poco diferente. Don Daniel, me gustaría hacer una pequeña forma de recapitular que no es básicamente como conversamos anteriormente acerca del tema del viaje y de lo que les ocurrió a ustedes. Usted no formaba parte del equipo del All Christian y me gustaría saber cómo es que llega la invitación a través de sus primos, a través de otro de los amigos, porque varias de las personas pues no simplemente llenaron el charter para que éste se pudiera dar. ¿Cómo fue la situación con usted? Bueno, yo pertenezco a la primera generación del colegio, o sea que Fue fui fundador, ¿no? fundador del club. El otro día me entregaron una medalla por los 60 años. Este, y evidentemente ahí en ese momento jugaba al rugby. Ahora cuando el accidente ya hacía como 6 o 7 años que no pisaba Ujú, una cancha. Yo ya me estaba por recibir agrónomo y me iba a poner a trabajar. Digo, o sea ujú, que no fui porque Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo, era un íntimo amigo de Eduardo, mi primo. Y ujú, se organizó ese viaje en la casa de Marcelo y Eduardo nos dijo a Adolfo y a mí. Y bueno, había en ese momento un paro en la universidad, era un fin de semana largo, había una cantidad el viaje era muy barato y había que completarlo. Cuanto más fuéramos, más barato salía porque habíamos alquilado el avión. claro. El avión tenía 40 plazas, había que llenar esas 40 plazas. Ujú, Y bueno, y otro de los anzuelos más grandes era el tipo de cambio. La relación del tipo de cambio del oficial al negro en Chile era de 1 a 10. O sea que con $100 teníamos el equivalente a 1000, pero ujú, $1000 del año 72 era una fortuna. claro. O sea, era el viaje, ¿no? Ese era el viaje, sí. Era el viaje. Viaje con mayúscula. Claro.
Y bueno, se convirtió en una odisea. Para varios de ustedes, yo los he escuchado decir más odisea que milagro, que tragedia. Su primo Eduardo me dijo a mí que para él era más también una odisea. En resumidas cuentas, ¿para usted también fue una odisea o Sí, tiene... cualquier cosa menos milagro. Ujú. No lo toma usted como un milagro por el lado No, de no. ustedes, Milagro hubiera sido que que nos todo hubiéramos se salvó. salvado todos. Ujú, Milagro hubiera sido que se hubiera abierto el cielo y nos hubieran sacado al otro día. ujú, Porque eso podía haber sido un milagro, pero todo lo que tuvimos que hacer y todo lo que tuvimos que pasar y no es un milagro, eso fue un sufrimiento brutal. Y bueno, que logramos un estado espiritual especial no hay duda de eso. O sea que yo en la montaña pasé lo peor y lo mejor también, porque ese estado espiritual que logré ahí no lo voy a lograr nunca más. ujú. Es como haber Pero, pasado una pero no, enorme para mí prueba no, de no, fuego. cuando habla de milagro, yo no, no. No concuerda. Y sí, es más tragedia que milagro, ¿no? Ujú. Sí, se No, capaz que comprende. la palabra de Eduardo es la correcta. La odisea. Eh. La odisea, básicamente. ¿No? El tema, yo le estaba diciendo hace un instante cuando usted habló, ¿siente usted que pasó una especie de prueba de fuego de la vida o fue una especie de prueba de fuego impuesta de alguna manera por, digamos, Dios o cree que el destino también interviene No, el en destino. medio de esto? No, no, porque no podemos poner a Dios, yo creo, soy creyente, pero no lo podemos poner a Dios haciéndonos una prueba Ujú, o matando a alguno y haciendo sufrir a otro. Digo, eso es absurdo. ujú. Claro, yo quiero ir por ese lado porque varias de las personas que nos ven, sobre todo en redes sociales, son o agnósticos o no son creyentes, ateos, y es bueno que usted Bueno, no, fije la esos postura. que no son creyentes no estaban en el avión. Si hubieran estado en el avión, hubieran sido todos creyentes. Cuando el avión se empieza a caer, se hubieran convertido inmediatamente. Mm. Bueno, eso me recuerda un poquito el pasaje que se cuenta, que incluso se ve en la primera película, de la cual, bueno, evitaremos hablar mucho, que le ocurrió a su primo Fito, ¿no? ¿Él siguió siendo agnóstico o terminó creyendo de alguna manera? Se lo pregunto a No, usted Fito porque... no era agnóstico, Fito era rebelde. Se Mm, rebelaba contra ese Dios que nos hacía sufrir. Nos rebelamos todos, en definitiva. Siempre en algún momento, cuando la luz, cuando nos pasaban esas cosas espantosas, uno decía, ¿para qué? Y lo mirábamos para arriba pero después volvíamos a rezar el rosario y sentíamos que eso nos apoyaba y nos estaba ayudando. ujú. Claro, sin embargo, también se dieron cambios dentro de la creencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Ah, sí, el Dios de la estampita. Es decir, el rosario era algo que nos unía a todos, porque lo ujú, rezábamos en voz alta y eso nos daba una fuerza impresionante, pero en general hablábamos con Dios, no rezábamos. mm, Nosotros, personalmente, todos, ¿no? claro, Estábamos ahí solos. será una especie de estado de oración permanente. Sí, No, pero eso es genial, ¿no? O sea, llegar a estar en un estado de... Es casi como estar en comunión todo el tiempo. sí, sí. Bueno, Te es... cuento una anécdota. Yo Ujú, fui como 10 años profesor de la Escuela Agrícola Jackson, que era una escuela de los curas salesianos. ujú, Y el director, que fue el que me casó y bautizó a mis hijos, y un día me dice, Daniel, ¿cuánto hace que no te confesás? Y yo le dije, yo qué sé cuánto hace. Y me dice, ¿no querés que te confiese? Y yo ujú. le contesté en ese momento, ¿para qué me voy a confesar si yo tengo línea directa con él? Se rió y me dijo, en el fondo tenés razón. Claro. Bueno, es cierto, porque si uno tiene una comunión casi así, bueno, una forma tan directa de comunicarse, que quizá nosotros, al no haber pasado lo que ustedes pasaron, no sería tan sencillo comprenderla, ¿no? Pero que me imagino que se alcanza a través de distintos momentos de la vida, de distintas formas de atravesar esos momentos.
Y yo me pregunto, de los primos, ustedes tres, ¿no? Eduardo, Fito, usted, que lideraron y planificaron todo lo que ocurrió después de que comenzase a derrumbarse emocionalmente Marcelo Pérez, el capitán, y además de esto llegara el alud y pues generase el punto final en la historia de forma física precisamente de él. ¿Cómo se dio esa fortaleza? ¿Cómo reunieron ustedes esa fortaleza para poder liderar y que no se les cayera emocionalmente en ningún momento ante los demás Bueno, ese eso es lo que liderazgo? piensan los demás. Ujú, Pero éramos tres primos, éramos los tres mayores. Esa era una ventaja comparativa impresionante frente al resto. ujú, Y yo tenía 26 años, Eduardo 25 y Adolfo 24. Y ahí había un escalón, algunos pocos con 22, 23, y pues, Coche, Pancho, esos estaban ahí en el medio, pero después iban a 20, 19, 18. ujú. Ponete en el año 72 una persona con 26 años y una con 18 años. Es como si Claro, fuera el padre. exacto. Bueno, habían otros contextos sociales, ¿no? O sea, uno miraba a alguien con 3, 4 años más o 5 años y era bastante, ¿no? Por un tema Yo de... era el viejo del colegio, era de la primera generación. Ahí estábamos, bueno, los que salí, los primos éramos de la primera, segunda y tercera generación. Ujú, Este, es más, cuando salimos, terminamos el liceo y fuimos a armar el club, hicimos todo el club y ese año no pudimos jugar porque nosotros éramos 16 en la clase los que terminamos ese año. Y un club de un cuadro de rugby necesita 15 y entonces dijimos, tenemos que esperar otra generación para tener más jugadores. Claro, se comprende completamente. Tenían también una ascendencia entonces a través de haber jugado en el mismo club. No, pero yo digo que básicamente era el hecho de ser tres primos muy unidos Ajá. y después el tema de la fortaleza nos la dábamos nosotros entre nosotros. Eduardo, cuando se murió Marcelo, se nos cayó y lo teníamos que estar cacheteando todo el día y levantándolo. Eso capaz que el resto del grupo no se daba cuenta, nosotros sí nos dábamos Mm, cuenta. claro. Digamos de que su primo Eduardo sufrió bastante la pérdida de su Fue muchísimo interlocutor. la caída de la Claro. muerte de Marcelo en el alud. Ujú, claro. De hecho, era el líder que estaba quedando, pero que por lo que conversé con varios de sus compañeros, sí se dieron cuenta de que tuvo el bajón anímico, ¿no? Sí. Eh, y de todas Sí, maneras lo respetaban. Marcelo hasta el día 10 era el capitán y líder absoluto, pero cuando apareció la noticia de la radio de que se había suspendido la búsqueda, ahí se vino abajo, porque todas las mentiras que le había dicho a los más jóvenes para tenerlos con el ánimo alto, Ujú, se le habían caído. Y entonces ahí fue donde empieza ya un liderazgo compartido entre los primos y Marcelo. ujú. Nosotros nos arrimamos a Marcelo para levantar a Marcelo y ahí, bueno, después muere Marcelo y quedamos nosotros. Claro. Bueno, fue una manera inteligente de hacer las cosas, ¿no? Porque es complicado imaginarse que otras personas tomasen un liderazgo si no tuviesen esa cohesión y ese respaldo, sobre todo ya con la edad, los años y la experiencia en ese tiempo comparativamente hablando para con ellos, ¿no? El, ¿quién estuvo a su costado quiero regresar al momento del accidente, el viaje entre Mendoza y el momento del impacto? ¿Quién estuvo a su costado? ¿Estuvo con sus primos? ¿Usted? No, no, yo venía con Daniel Yo, Ujú, era yo Urioste, era primo de mis primos. Mis primos eran Strauch Urioste. ujú, Y bueno, y el hermano de Daniel, el hermano que le seguía para arriba, había sido amigo, es amigo mío, hicimos toda la primaria, el liceo y todo juntos. Y Daniel también era como un primo menor, ujú, venía al lado mío discutiendo por el tema de la ventanilla para mirar la montaña y demás, y al final se cambió de asiento y bueno, y cuando el accidente no se puso el cinturón y se murió en el accidente. lamentablemente. Fue Daniel Shaw el último cuerpo encontrado por ustedes y Sí, preservado también, ¿no? sí.
Ujú, Bueno, digo, lo trajo Adolfo, porque sabíamos que estaba ahí arriba, y había que buscarlo. claro, claro, se entiende. Y bueno, y el tema del día 10, cuando usted tuvo la radio y No, escuchó, yo el día 10 yo no tuve la radio. ¿cuándo comienza usted a escuchar la radio todas las mañanas? Eso mucho después de la luz, ahí la encuentro en un cubo de hielo, ahí la pongo al sol, la abro para que se congelara todo eso y pensé que no iba a andar, le coloqué las pilas cuando estaba seca y la prendí y andaba. Y a Muchas partir veces de ese pasa eso. momento, bueno, era mía la radio. Ujú. Bueno, tuvo suerte, bastante suerte, porque a veces pasa eso, ¿ah? Sí es cierto que a veces pasa eso cuando uno saca un aparato, ¿no? Sí, Pero agarrá una radio a pilas, ponela dentro de un freezer y dejala 15 días y después sacale y vas a ver que las pilas se hicieron corto y se gastaron. claro, ya, Y ahí no eh, pasó eso, eso fue algo increíble. claro. Y bueno, Eran pero las únicas dos pilas que había además en todo el avión. las dos únicas. Sí. Por eso había que prenderla 15 o 20 minutos todos los días para escuchar el informativo y apagarla, ¿no? Esa radio no podía estar más. Si no, si nos quedábamos sin pilas, nos quedábamos sin noticias. Ya no tenían cómo. Usted fue la única persona, desde que usted tomó la radio para escuchar las noticias, ¿usted fue la única persona que lo escuchaba o lo escuchaba junto a otro de sus compañeros? No, la escuchaba yo solo. Ya. O sea, El único día que no la escuché solo fue el día que dio la noticia que la escuché con Eduardo. ujú, con su primo Eduardo, el día en que Sí. escuchó que aparecieron dos uruguayos, ¿no? Que decían, Yo, bueno, lo he contado mil veces, no sé si te lo conté a ti también, digo, ujú, el 22 de diciembre hacía fecha de la muerte de mi abuelo paterno, que yo lo quería mucho, y nosotros ahí ujú, en la montaña de noche mandábamos mensajes telepáticos, y yo me pasé toda la noche hablando con mi abuelo diciendo, sacame de acá que no aguanto más, y me convencí de que, es decir, nosotros teníamos que tener esa noticia ese día porque era el día 10 de la caminata y era lo que habíamos calculado que podían resistir los que habían salido, o sea, Nando y Roberto. ujú, Y además de eso, digo, bueno, imagínate la situación de los que no iban a poder ir al plan B que teníamos en mente. ujú, Pero bueno, estaba convencido y cuando me levanto esa mañana le pego en la cabeza en la pasada a Eduardo y le dije, hoy salimos. Y me senté y cuando prendo la radio se me sienta Eduardo al lado y ahí escuchamos las dos noticias. Y la noticia que dio la radio fue Parrado y Canesa y ahí vino una interferencia y nos quedamos con esa Parrado y Canesa mirándonos y yo no me animaba a tocar la radio, pues la radio la tenía sintonizada en Radio El Espectador de Montevideo, que es otra cosa increíble, que en el medio de la montaña escuchara una radio uruguaya con esa radio chiquitita. exacto, Y yo sabía que si perdía esa estación, ya no era lo mismo escuchar una radio chilena o una radio argentina. claro. Era escuchar Montevideo, era como estar en casa. Ujú. Y bueno, Sí, de verdad que es muy extraño en ese lugar precisamente en donde las ondas de radio, creo haberlo leído en el libro Viven, no pasaban, ¿no? Lo normal era que por ese lado no pasaran ondas de radio. pero la agarramos. Claro, ¿no será ese una Pero especie para de escuchar la toque radio yo divino? tenía que salir del avión Claro. y tenía que ser temprano en la mañana porque después venían interferencias de los radioaficionados chilenos y argentinos y tenía un espacio muy corto de tiempo, entre las 7:30 de la mañana y las 8 menos cuarto más o menos, que ahí empezaba todo el escándalo y entonces era la hora que lo escuchaba y ahí soplaba el viento, era un frío espantoso y yo Claro, estaba con la radio en la oreja escuchando las noticias. claro. Yo justo le estaba diciendo si no cree acaso que eso sea como una especie de toque divino para que no se perdiera la esperanza. ¿El Se qué? po- que el hecho de que llegaran ustedes a escuchar en esas condiciones, en ese lugar, a tanta distancia, la radio en un lugar en donde se supone que no había capacidad de captar frecuencias de radio, ¿no cree usted que eso fue una especie de toque divino dentro de todo como para que no perdieran la esperanza?
No, no, era una cosa más, digo, pero la esperanza no se perdía solamente. La esperanza se perdía el día que decías no vamos a salir de acá y te venías a pique, y ahí se perdía la esperanza y te morías. Ujú. Había que te mantener la esperanza alta siempre. Todo el tiempo, ¿no? También las noticias que daban en la radio eran importantes, porque yo las transmitía lo que escuchaba, digo, no, si hubiera escuchado aparecieron Parrado y Canesa muertos, se lo hubiera contado así, no hubiera dicho, no, Ujú. aparecieron y ahora van a venir y todo eso. Claro. Claro, sí, 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 entiendo perfectamente. Me hace recordar un poco esto, la preparación de ustedes para los expedicionarios. Cuando ustedes deciden, después del fallecimiento de Numa Turcati, que, bueno, vamos a conversar de él un poco más adelante, le dan ustedes a Antonio Vicentín, a Tintín, la mochila más pesada. ¿En qué se basó esa decisión para que la mochila más pesada la llevase él y no Nando o Roberto? En la fortaleza que tenía Tintín. Él era el más fuerte físicamente de todos, En entonces. ese momento sí. Ujú. ¿Ustedes cómo fueron observando todos esos detalles? Porque primero fueron 8, me dijo, ¿no? En la entrevista pasada, 8 que se presentaron, quedaron 5, se fueron descartando y quedaron 3 expedicionarios. ¿En qué basaron esa fortaleza? ¿Qué vieron de Tintín? ¿Qué hizo de especial o de extraordinario a diferencia de sus compañeros para que se dieran cuenta que él tenía más fortaleza física? Y bueno, las ganas que tenía de salir, digo, hicimos varias expediciones donde se Ujú. fueron refugando una cantidad y el negro siempre estaba al firme. No se quejaba nunca, nunca decía no, que no vamos. Y si él no tenía dudas de que lo que estaba haciendo era para salir. Ujú. Ese era el otro problema, elegir a tres que por la mitad se pusieran a llorar y a decir no, no vamos a salir y se murieran. Digo, era todo gastar los únicos recursos que teníamos y quedar, digo, por eso tenían que ser tres que estuvieran convencidos totalmente, porque si uno de los tres por la mitad se le pasaba algo, fracasaba también, porque no lo iban a dejar tirado. ¿Qué Claro. iban a hacer? Iban a volver con él al avión. Ujú. Claro, eso ya es el espíritu también de compañerismo que parte desde el rugby, ¿no? Que es algo que quienes no lo No, hemos jugado no lo no, entendemos. el ser humano, digo, porque cuando nos dicen, y no, en esas condiciones, ¿por qué no lo sacaron para afuera los que Ujú. estaban heridos y total se iban a morir? Como si fueran, ni siquiera a un perro le haríamos eso. Mm. Había que hacerle un lugar y tratar de recuperarlo y hacerlo, por lo menos pasarlo mejor que como estaba. Y ahí también pasaba lo mismo, digo, si uno se caía y le pasaba algo, pero bueno, había que traerlo de vuelta al fuselaje. Claro. No, sí, yo le dije del rugby porque varios de sus compañeros mencionan eso, la lealtad, el compañerismo, el hecho de no abandonar al No, puede compañero, ser. etcétera, ¿no? Además de la formación de nuestra familia, teníamos la formación de ese colegio. Ese Ujú. colegio era los curas irlandeses, el deporte era el rugby y era el rugby de aquella época también, que no es el mismo de ahora, digo, Ujú. por Comprendo. ejemplo, reclamarle al juez que no había cobrado algo que nos parecía o que nos parecía mal, eso no existía. Y el que hacía eso quedaba suspendido de por vida, digo. Ujú. Por eso es que el capitán era la figura más importante. Claro. Bueno, el líder natural de todo el grupo, ¿no? Y eso también Sí. usted me lo dijo en la entrevista anterior, acerca de eso que era lo natural, ¿no? Y bueno, eso quedó bastante claro sobre el tema, ¿no? El Tintín, pues evidentemente, hasta donde yo tenía entendido, sí, pues era también la persona más fuerte del grupo. Incluso alguien me lo comentó por la posición que él tenía dentro del juego de rugby, ¿no? Que era una posición en la que se requería gente que Y sí, sea... va al choque todos los días, todos los partidos. Ajá. Sí, pues eso es lo que me comentaron y que básicamente fue así. Yo le quería preguntar acerca de Tintín sobre el tema de cuando él regresa de la montaña, del Monte Seller.
Él regresa y se convierte en uno más, hasta donde sabemos, Sí. ¿no? O sea, pierde todos los privilegios. Pero la pregunta mía parte por algo, ¿no? Si era posible que se diera el plan B, no Y era bueno, no era lo ideal Tintín cuando mantenerlo. bajó traía una información muy buena, Ajá. digo, porque él sabía dónde está, al llegar allá arriba sabía dónde estábamos. Ujú. Hasta ese momento nosotros pensábamos que lo peor podía ser eso, pero eso era lo peor. Es decir, ni siquiera estábamos en el lado chileno, estábamos en el límite, pero estábamos del lado argentino. Claro, claro. La pregunta era, ¿no? Eso, o sea, el plan B no era tan seguro hacerse, sino era ya una decisión que se iba a tomar precisamente cuando se tenía que tomar y Bueno, si salían. los tres mejores Sí, no habían podido, era absurdo que los que no éramos mejores, con menos equipo y con menos cosas, hubiéramos salido por ese mismo lado y no hubiéramos llegado tampoco. Por lo claro. tanto, el plan B era por otro lado, pero por otro lado en otro momento. Iba a ser en enero. Ahora, ¿quiénes iban a estar en ese plan B? Esa era la otra incógnita, porque yo estaba convencido que sí, pero de repente no. Ujú. Sí, pues bueno, por lo menos Empezaron sabían ahí a que... aparecer infecciones y cosas y ahí todo se aceleraba, era todo. Entonces yo tenía una lastimadura en la mano que era una cosita chiquita y ya se me había transformado en una cosa grande. Ujú. O sea que no sabíamos quiénes iban a ser los del plan B, pero el plan B estaba. Y Claro, también estaba el otro problema, ¿no? De los que no podían participar del plan B. Ahí había la mayoría no podían. Ni Mangino, ni Sabella, ni Javier, ni yo qué sé, unos cuantos, Coche, claro. Ni Pancho. Roy, claro. Roy, Pancho, Bobby, ¿no? Ninguno de esos se hubiera podido salir. Seguramente tres o cuatro hubieran podido salir, ¿no? No, Sí, no más. máximo 6. Y sin saber si de repente iba a ser imposible que los seis llegaran, ¿no? Por lo menos hasta Por el río eso, Cruel, en todo caso. estaba todo eso. Ujú. Estaba el plan B, pero el plan B era el plan B. Era un plan era un plan de desesperación, en todo caso. Era un plan de cerrar y vamos. Claro, sí, sí, se entiende prácticamente, ¿no? Ni siquiera yo trato de ironizar con el plan D, sino que básicamente hubiese sido así, una desesperación por salir y nos vamos No, y... no, desesperación no. Mm. Era el hecho de decir, bueno, están dadas las condiciones para que nosotros salgamos ahora, o los que Mm. iban a salir en ese plan B, los que podían, Claro. porque en ese momento, ahí en diciembre, eso iba a ser mediados de enero, Ujú. iban a tener que pasar como 15 días por lo menos para decir, bueno, vamos para el lado argentino. Claro, claro, se entiende correctamente todo esto. Yo quería consultarle acerca de esto, hablando ya del entorno de liderazgo. Eh, Pedro Algorta en su libro lo menciona a usted como un líder y se lo siente a usted como que muy rígido, muy dictatorial, muy firme, ¿no? Y que él quiso acercarse a usted, pero no tuvo suficiente afinidad y por eso es que tuvo más No, eso relación. es lo que pensaba Pedro, porque Ujú. digo, yo tenía la misma afinidad con todos, digo, y no la verdad es que no me daba cuenta. El día de la presentación del libro de Pedro, yo estaba ahí y lo discutimos, eso delante de toda la gente, digo. Yo nunca me di cuenta, nunca, o al revés, nunca me imaginé que habían algunos que me respetaban por la edad, no sé por qué, y entonces no se animaban ni a decirme cosas. Mm. Eso no debería haber sido así. Claro, bueno, tomando en cuenta que Pedro Algorta, según él relata, pues casi no tenía conocidos y trató de hacerse de amigos, ¿no? De tener un círculo cercano que sea porque él se sentía vulnerable, que es, en resumen, a mi entender, lo que él sintió cuando estuvo allá arriba en la montaña, ¿no? Sí, Eh, además no estaba mentalmente muy bien tampoco, ¿no? ya, Después al final se empezó a medio a recuperar, pero al principio era más bien como un zombie, como Javier Metore. comprendo, comprendo. Pero también por mal de altura o de repente por un golpe, era una situación No puede similar. ser, sí, digo, Ujú. Comprendo, porque sí, pues de verdad, eso pudo haber generado paranoias en él y situaciones que son eh, comprensibles, perfectamente comprensibles, ¿no? Eh, exacto.
y en una circunstancia como esa, cualquiera se pone un poco nervioso. Eh, pero bueno, si me dice que se estuvo recuperando al final, eso ya ayuda bastante, la verdad. Está el cuento de Carlitos Páez, Ujú. que un día no sé qué estábamos haciendo y viene Carlitos y me pide un cigarro y me dice, después te lo devuelvo. Le di la caja de cigarros y seguía haciendo lo que estaba haciendo y después cuando entramos al fuselaje le digo, Carlitos, los cigarros no me los diste. Y me dice, no, sí, te los di, no, no me los diste. Y le vino como un ataque de nervios y salió a buscarlos afuera y encontró la caja de cigarros. Y me la había dado, pero no me la dio en la mano, me la puso al costado y yo ni me di cuenta. Ah, Ahora, eso para él fue el acabose, porque dice, yo estaba haciendo méritos para que me aceptaran en el grupo y trabajaba como loco y estaba bárbaro y por una estupidez de una caja de cigarrillos había caído al fondo del pozo. Y yo en ese momento no me di cuenta, digo, me los dio y dije, está, gracias. Nunca me hice toda esa locuración de que me la había robado o la había perdido, nada. bueno, hay que ponerse en ese contexto y lo suyo era liderar, estaba con una mentalización completamente diferente, pues, ¿no? Darse cuenta de ese tipo de detalles es como ser muy invasivo en la personalidad de cada persona o en qué está sintiendo en ese momento y es muy complicado hacerlo porque uno no sabe cómo va a No, reaccionar una pero persona. mirá que nosotros también, nosotros no éramos, después yo siempre digo, fuimos organizadores, más bien que ellos nos dijeron que éramos los líderes, pero yo me considero que era más bien un organizador y que me respetaban y digo, porque los cigarrillos, por ejemplo, que se repartía media caja para cada uno por día. Después había un mercado negro ahí, los que no fumaban tenían también derecho a tener cigarros. Ujú, Pero a nadie se le ocurría ir y agarrar cigarrillos o agarrar la radio, nada, eso se respetaba, digo, a rajatabla. ujú, Y nosotros le decíamos, cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer. Y nos enterábamos de repente de noche cuando alguno entraba y decía, tengo que pedirle disculpas porque hoy no hice las cosas como debería. Y de repente era uno que tenía que hacer un trabajo que si lo hacía bien, mal o regular, pasaba desapercibido, pero para él eso había perjudicado al grupo y nos pedía disculpas y decía que al otro día y lo iba a hacer mejor. Nosotros no éramos líderes de andar diciendo, mira que hoy tenés que hacer esto y lo hiciste, y cómo lo hiciste, y cómo lo estás haciendo, y estábamos. No, cada uno hacía su trabajo porque sabía que lo tenía que hacer. Y todos sabíamos que si lo hacía mal, perjudicaba al grupo ujú. y se perjudicaba a él. Claro, 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 comprendo. Y hablando acerca de eso, ya que usted lo está mencionando, hace un tiempo vi en un programa argentino a Pedro Algorta, estuvo con Roberto Canessa en ese programa, y él dilucidó algo de lo que él pensaba, que bueno, el interés personal de salir, que él lo considera como una especie de egoísmo, fue lo que generó que todos trabajaran bien, que se cohesionara el grupo. ¿Cree que va por ahí un poco No, no, es absolutamente absurdo eso. Si hubiera sido egoísmo, cada uno haciendo la de él, de eso no hubiéramos salido. Cada uno trabajaba para el grupo. Puede ser que alguno pensara, no sé, Pedro de repente, porque si él lo dice, eso es fue como una absurdo. reflexión, ¿no? Cómo alguien iba a pensar, no, yo pienso en mí, me voy a salvar yo? Ahí no se podía haber salvado nadie solo. Ujú, O nos salvábamos todos o nos moríamos todos. Todos dependíamos de todos. Y como digo, todos de todos es todos de todos. ujú, claro. Sí, yo también yo más o menos tardé un poco en buscar cómo interpretar lo que él quiso decir. A mí me pareció un poco como que él estaba reflexionando. Fue como una reflexión dentro de una entrevista, ¿no? Que Sí, él, hay una cantidad de reflexiones de ese tipo. Por ejemplo, que no había liderazgo, que habían liderazgos alternativos, que un día uno era el líder, el otro día el otro, o que cada uno lideraba lo suyo. Digo, son cosas que en la tapa del libro está escrito cómo funciona un grupo. Si ujú, cada uno del grupo es un líder, son todos líderes. ujú. Bueno, ese es un tema de liderazgo y es ahí hacia donde también quería llegar, ¿no? El liderazgo actual quizá no sea tan exactamente conceptualmente igual al el de antes, ¿no? Hoy, justo lo que usted dice,
acerca de que todos son líderes. Mucha gente que maneja grupos dice todos tienen que ser líderes, yo quiero líderes, no quiero seguidores. Pero dentro del liderazgo en la montaña, ¿qué descubrió acerca del comportamiento humano del grupo, siendo usted uno de los líderes? No, no, digo, descubrí justamente que los líderes, si tú vas a una librería no vas a encontrar ningún libro sobre liderazgo, todos son sobre liderazgo y líderes y cómo ser líder. Ujú, Pero para mí es tan importante es el líder como los liderados. Y los liderados, ¿cuánta gente dice, pego una patada en el piso, a esto los echo por inútiles y pego una patada en el piso y consigo 1000 y de esos 1000 elijo los mejores y los tengo? Digo, no es así. Digo, si el equipo no funciona como tiene que funcionar, para que se funcione todo como un organismo único, no anda la cosa. Digo, el líder es el líder y el liderado es el liderado. Y bueno, lo que sí yo me di cuenta en la montaña es que los liderados son tan importantes como los líderes, porque ujú, si no, si los líderes si no tienen esos liderados no pueden hacer nada. claro. Y esos liderados sin un líder no funcionan, o sea que, digo, dependen absolutamente entre sí. Bueno, es cierto, ¿no? Si alguien falla, algo pasa, muchas cosas se pueden venir abajo, ¿no? Es completamente cierto cuando existe esa necesidad imperiosa de que haya algo de sinergia. ¿Usted encontró que hubo sinergia en algún momento dentro del grupo allá en la montaña? ¿En qué sentido? Me refiero a la sinergia, ¿no? Lo que hoy se entiende como sinergia dentro de los grupos, de los equipos, que todos trabajaban ya en un solo sentido, nadie echaba la marcha hacia otro lado, digo, que había una Bueno, yo te lo dije unión. antes, digo, a nadie había que decirle lo que tenía que hacer, pues ya lo sabía y lo trataba de hacer de la mejor manera. Y Ajá. digo, yo en la montaña vi eso que comenté también hace un rato, de que cuando alguien consideraba que él no había hecho su trabajo bien, lo decía públicamente y pedía disculpas. Ujú. Digo, ¿eso acá lo ves? No, no lo ves nunca. Eh, Es al revés, es tratar de hacer menos y que no se den cuenta. Claro, el paso que yo quería dar era eso, ¿no? A esa honestidad con la que ustedes regresaron de ahí arriba también. No, porque se puede decir, criticar de que de Ujú, repente el grupo funcionó de esa manera porque todos dependíamos de todos y entonces, digo, no estábamos jugando por plata, sino que por la vida. claro, Y entonces ahí las reglas de juego son distintas. claro. Es cierto, por eso yo quería abordar el tema de honestidad también, porque eso es importantísimo en los grupos y también en la vida, ¿no? Y muchas veces la honestidad puede resultar incómoda. Ustedes aprendieron allá sin ninguna clase de interferencia de ningún tipo, ¿no? Ninguna contaminación social, el llegar a decir las cosas como son. ¿Cuánto tiempo les duró seguir siendo así? Yo creo que usted todavía sigue siendo así, de Sí, ser bueno, directo, de ser pero honesto. también ahí, digo, fuimos así, pero aprendimos dónde estaba el pedal del freno. Y digo, y cuando volvimos, nos dimos cuenta y sabíamos dónde estaba ese pedal del freno para pisarlo y decir, no, me estoy yendo por otro camino. Ujú. Complicado, ¿no? Porque Sí, es complicadísimo. la verdad también, o la honestidad también se convierte en un poder y ante una persona que está muy vulnerable, pues le va a hacer doler bastante, ¿no? Ese es Sí. esa es la otra cara que no se ve mucho sobre la honestidad, sobre decir la verdad, pero es tan fuerte eso. ¿Sabes lo eh, que pasa? Que cuando estás en esas condiciones, ujú, te sacás esa máscara que usamos acá para representarnos ante los demás. Somos lo que somos, digo, nos dimos cuenta que se puede vivir sin nada y entonces no había necesidad de mentir, ujú, de aparentar. La montaña nos enseñó eso, o lo aprendimos y nos dimos cuenta de eso. claro. Es Y decir, tú- una mentira o decir yo hago tal cosa, yo soy esto, yo soy lo otro, no servía, no valía de nada, digo, era absurdo. claro. No había necesidad tampoco, en todo caso, ¿no? Justamente por eso, digo, que la Ujú. montaña era un espejo donde se reflejaba todo lo que dejamos de ser en esta sociedad para conservar esa careta que nos sacamos en la montaña. A partir Eso de es lo qué. que, lo que hizo
que hoy entre nosotros tengamos ese tipo de relación tan rara, que nadie la entiende, que nos peleamos y después nos damos un abrazo, digo, y Sí, alguno de ustedes me dijo que sentía que era más que una hermandad, ¿no? Que eso es que no hay una trascendía. palabra para definirla, porque no Así, somos, nosotros nos decimos hermanos y los hijos de ellos son mis sobrinos y ahora tenemos los sobrinos nietos, pero somos más que amigos y más que hermanos, somos, así no es. hay una palabra que nos defina, por eso es una relación muy rara. No la entiende a nadie, ni nuestras familias. Y quizá no sea ya ni necesario buscar una nueva palabra, porque al final de cuentas es lo que es, ¿no? Y es lo que ustedes demuestran. Es lo que se consiguió a través Claro, de pero cuando del te día a día. preguntan ustedes qué son, Ujú, y no tengo una palabra para definirlo. Tengo la palabra, tengo dos palabras, somos más que dos hermanos, que hermanos y amigos. claro. Bueno, con eso se puede acercar uno a entender, ¿no? Más o menos Sí. lo que sienten ustedes. Le quería preguntar acerca de eso, ¿no? Me dijo usted acerca de que no era necesario ya mentir, que uno se quitó las máscaras. ¿A partir de qué día usted calcula que eso comenzó a funcionar así? Porque ustedes llegan a la montaña con todas las influencias y con todo lo que pasó, la carga emocional, etcétera. Probablemente todavía mantenían cosas Eso, normales, ¿no? el quiebre fue el día 10 cuando escuchamos la noticia. Ahí Ujú, todos se dieron cuenta que dependíamos de nosotros y que no, no estábamos esperando que nos fueran a buscar. Nadie nos buscaba, pues nos habían dado por muertos. Dependíamos de nosotros y bueno, esa fue para mí una excelente noticia. claro, eso también cambió todo. Varios de sus compañeros también me lo dijeron. Después del día 10, cuando ya se enteran que dependían de ustedes mismos, todos se comenzaron a organizar y a hacer cosas que no habían hecho hasta ese momento. Y allí comienza a funcionar, pues, a crearse la Sociedad de la Nieve, ¿no? Sí. Eh, Es que El, hasta ese momento éramos un grupo de amigos o conocidos. Yo la mayoría los conocí en el avión Ujú, y que estábamos esperando que nos fueran a buscar. Entonces, claro, para muchos fue un masazo, pero para los mayores que teníamos un poco de sentido común, nos habíamos dado cuenta que si nos pasa un avión por arriba y nos saluda, quiere que nos vio y que nos van a venir a buscar, ese mismo día nos hubiera venido a buscar. claro. Digo, yo tenía el mapa de los pilotos donde estaba marcado y ahí nos dimos cuenta de lo que era el vuelo que habíamos hecho de Mendoza a Malargüe, de Malargüe a Curicó, Curicó, Santiago. Y ahí teníamos Curicó afuera de la cordillera y entonces dijimos, bueno, estamos acá. Ujú, Pero, y entonces si estábamos ahí, ¿por qué no nos fueron a buscar? Y tuvieron claro. que pasar 10 días. Al segundo o tercer día, y yo y mis dos primos estábamos convencidos que no nos habían visto. Y Marcelo era el que nos decía, no lo comenten porque desaniman al grupo. Y bueno, no lo comentábamos, pero era así. Entonces, cuando se da esa noticia, para mí fue una noticia muy buena, porque todos dicen, no, era una mala noticia. No, era una noticia buena, porque ahí nos hizo darnos cuenta de que no se podía esperar más y que había que hacer algo para salir, buscar la vuelta, la manera. Digamos que se pusieron a trabajar como tenían que haberlo hecho, ¿no? Y lo hicieron, lo lograron, felizmente. Finalmente consiguieron ese. Esto también me hace enfocarme en Numa Turcati, que va a ser, digamos, el sentir, eh, el transmisor dentro de, me parece, dentro de todos los comentarios que he escuchado, de ese espíritu que ustedes tuvieron en equipo, de darlo todo, de entregarse completamente en la película que se espera estrenar este año. Pero antes de hablar de la película, yo quería eh, saber un poco más acerca de Numa. Quizá usted tuvo alguna clase de relación con él antes de que él se despidiera, ¿no? Me gustaría saber un poco Bueno, más. Numa es el caso típico de quien pierde la esperanza. Digo, Numa hizo esa expedición con Servino y Maspons y no llegaron ni a la mitad de la montaña, pero hasta donde llegaron, que para ellos era una eternidad y que tuvieron que pasar una noche afuera, para nosotros fue un golpazo, porque ahí nos dimos cuenta que no se podía pasar una noche afuera y y que para cualquier lado que mirara era todo lo mismo, o sea que
Numa se empezó a convencer de que no íbamos a poder salir de ahí y el día que perdió la esperanza, a la semana se murió, menos de una semana, 4 o 5 días. Era más fácil morirse que aguantarse, que mantener la esperanza y decir voy a salir. Cuando la luz, que todos estuvimos a 1 milímetro de la muerte, o a un segundo, no sé, sin medirlo bueno, en tiempo, Ujú. cuando a mí me entra aire y puedo respirar, lo primero fue la contradicción esa de estar en una paz total y irme a sentir que me entraba el aire y que tenía que volver al infierno a pelearla y todo lo demás. Era mucho más fácil haber seguido durmiendo. Era el camino más directo a dejar de sufrir, pues. Y bueno, y ahí también, yo estaba convencido que morirse era horrible y morir asfixiado mucho peor, por falta de aire. Y si no, en cambio, no es así. Pues el día que me muera, espero que me pase lo mismo. El, hay algunos de sus compañeros, se dio, lo he visto, lo he escuchado, que cuando encuentran a Marcelo Pérez, le encontraron un gesto de felicidad en su rostro cuando pasó lo de la avalancha, cuando él fallece. Eh, ¿usted también vio eso en Marcelo cuando lo encontraron? Sí, vi una cara de paz, pero no tenía que verlo para darme cuenta, todos sentimos eso. Ujú. Sí, el hecho de estar yéndose y ver la vida rápidamente, pero también la sensación de No muchos de de paz, ustedes. de la plenitud esa, Exacto. adiós. Sí, claro, sí, sí, porque Coche también, Coche Incierto también me comentó esto, Moncho Sabela también, Gustavo Servino también comentó acerca de cosas de este tipo, ¿no? Que se iban, que tenían una sensación, algunos no vieron nada, pero sintieron algo. Incluso Coche Inciarte me comenta que cuando salen días después de la avalancha, cuando lo van a salir, él se encuentra directamente con Jesús. Y me comentó de que algunos de ustedes también llegaron a sentir eso o a ver cosas así. ¿Usted también tuvo alguna visión, algo así, o solamente las No, no. imágenes? Después a la salida no. Ujú. Después que me Dentro de. salvé, fue esa pelea de esa noche de empezar a escarbar para sacar a todos y gritarles, aguanten, aguanten que los vamos a sacar. Ujú. Y bueno, y ahí se nos mueren 8. Claro, Pero después de eso también, fueron 3 noches más ahí adentro, ¿no? sí, un No fue espacio fácil terrible. ese tema. Claro. ¿Cuál noche fue la peor? ¿Las 3 noches después de la avalancha o la primera noche que muchos describen No, que no, fue peor que el infierno? la primera noche. Esa fue la peor de todas. Y sí, porque ahí están los muertos, está todo. La falta de cuando nos quedamos sin aire adentro, que se nos apagaban los encendedores. Ujú. No, ahí pasó todo. Después lo otro era aguantar, esperar. Claro. Numa se va porque pierde la esperanza. Numa era uno de los posibles expedicionarios. El- me, No, me- Numa quería ser expedicionario, por eso demuestra la voluntad de Numa y la fortaleza de Numa, y le dijimos que no, porque él había hecho un desgaste brutal con Servino y con Baspons. Baspons muere en el alud, sí. y, y entonces le dijimos que no, y ahí nos demostraba todo el día paliando nieve, haciendo un trabajo de loco, de que estaba bien y que podía y todo lo demás, y de repente un buen día dijo no voy a comer más, no tengo ganas de comer y se deprimió y te sentabas al lado a hablar con él y no hablaba, te miraba con una mirada de ida y bueno, Ujú. no había manera de decirle, Numa, estamos saliendo, estamos ya afuera, pero no lo creía. De él lo vio, Claro. Pero el tema con Numa es que quizá él ya estaba afuera, sí, eh, sí, perdido por la desesperanza, ¿no? exacto. Lamentablemente. Pero sin embargo, él también significó la especie de catapulta o de eyector para que saliera la expedición final, ¿no? Claro, porque fue demostrarle a los expedicionarios, porque tampoco
nosotros podíamos dar una orden y decir se sale mañana, Ujú. porque no podemos mandar a nadie a la muerte, porque ¿qué sabíamos lo que iba a pasar? Si iban a llegar o no iban a llegar. Tenían mucha chance de no llegar, de que pasara algo, y sobre todo con las cosas que nos habían pasado y todos los fracasos que habíamos tenido en todas esas expediciones. Por lo tanto, tenían que estar convencidos de que era el momento de salir. Y bueno, y ahí fue el clic fue la muerte de Numa. Claro. El, me estoy recordando algo que cita Pedro Algorta, que su aporte comenzó a darse a través de que, como él vivió en Chile, él hablaba acerca de las posibilidades climatológicas, el momento para salir, etcétera, y él se reprocha también no haber insistido en ciertos temas como para que se diera una salida de repente un poco anticipada. Em, ¿Qué tanto pues, se dio el aporte en general? Me refiero ya no solo a Pedro Algorta, sobre el tema de hacia dónde dirigirse. ¿Solamente era la orientación de creer que estaban del lado chileno o encontraron otros motivos para creer que ese era el camino adecuado? Por encima de irse hacia el este, donde discurría el agua. No, el aporte de Pedro era este, de cómo era Chile, de que en Chile había verde y en Argentina era desierto. Ujú, Nosotros cuando salimos de Mendoza rumbo a Malargüe, íbamos volando al borde de la cordillera. A medida que nos íbamos alejando de Mendoza, cada vez había menos carreteras, menos nada, y al final era un desierto y nada. Vimos la ciudad de Malargüe y de ahí se mete el avión en la montaña. Cuando estábamos en la duda de para qué lado ir, dijimos, si vamos hacia la Argentina, la chance que tenemos de encontrar a alguien es bajísima. En cambio, hacia el lado chileno sí tenemos muchas más probabilidades. Y pues, suponiendo lo peor, que estamos en el medio, que justamente era donde estábamos, siempre vamos a elegir el oeste. claro. Nunca lo dudamos eso. Siempre pensaron que esa era la ruta de salida. Sí, porque nos dicen que había un hotel abandonado y todo lo demás, y yo les digo, bueno, primero había que cruzar el río Atuel, Claro, que en ese momento ya tenía el deshielo y tenía una correntada muy grande, pero suponiendo que lo hubiéramos cruzado, después nos encontrábamos con un hotel que estaba abandonado, que no había nada, y era otro fuselaje afuera de la cordillera. ¿Y después qué pasaba? Nada, nos moríamos todos ahí. claro. Bueno, y además también nunca habían caminado por allí, existían grietas por No, el no lado conocíamos glaciar. eso. No Ujú, conocíamos, lo que teníamos era la certeza de que el lado argentino no había gente. mm. Además también el tema de esos valles que se cierran, ¿no? Que retornan. Eh, y el sosneado, según tengo entendido, pues los disuadía de intentar por el este, creyendo que ahí terminaba todo también, ¿no? Bueno, sí, intentamos ir por el este y dar la vuelta para volver hacia el oeste, en el mismo punto que estábamos nosotros, pero del otro lado de la montaña. Y nos dimos cuenta que ahí se precisaba por lo menos 5 o 6 días para estar de vuelta en el punto cero y dijimos, no, es imposible. Si estamos en el medio de la cordillera y cruzamos esta montaña y después quedan 10 días más de caminata, 8 días más de caminata, no van a llegar tampoco. Tenemos que Ujú, cruzar hay que escalar ahí. claro. Qué Ahí espectacular. perdimos 3 días, ¿no? Exactamente. Solamente para escalar el Seller fueron 3 días. Y a mí lo que me parece fantástico, por decir algo nada más, porque me impresiona cada vez que lo recuerdo, es que ustedes hayan pergeneado 10 días, hayan Sí. creído que iba a ser 10 días de todas maneras la expedición. ¿Cómo basaron eso? ¿Cómo llegaron Por la ustedes cantidad de comida que iba y la cantidad de energía que iban a gastar. Ujú. Pero creyeron que en esos 10 días iba a ser posible encontrar el camino Sí, final? sí, claro, claro, estábamos convencidos. Ujú. Si no, no hubiéramos hecho la expedición. Sí, me refiero entre ustedes, los primos, que fueron el cerebro, digamos, técnico dentro de esto, ¿no? Porque los expedicionarios estaban dispuestos para irse, siempre quisieron irse, eso no hay duda, pero la planificación, el tema racional de ustedes de poder calcular ese tiempo estando allí con tan poca información es lo que me impresiona. No, no teníamos información de la ubicación, pero sí teníamos información del desgaste que se hace en las expediciones a la cola y todo lo demás,
y cuánta comida necesitan para esos 10 días. Ujú. Lo que llevaban, la prueba está que llevaban comida para tres y Tintín vuelve porque ellos se dieron cuenta que iban a necesitar más comida de la que habíamos calculado. Ujú. Claro, sí, pues al final fue así, ¿no? Em, hay un tema que quisiera dilucidarlo con usted acerca del arma, que es algo que muchas veces se consulta casi con cierto pudor por no hacer una pregunta muy brusca sobre el tema. El arma, se habla muchas cosas. Me gustaría que usted, dentro de lo que lideró y vivió allí arriba, nos diga un poco acerca de esto, porque el arma aparece porque el copiloto, señor teniente coronel Dante Lagurara, quiso suicidarse. Ustedes no se lo permitieron, pero después se habla que se escondió el arma, que se No, separó no, de no, las no. balas, Nunca se etcétera. escondió el arma, nunca la Ujú. vimos el arma. Mm, Sabíamos que estaba, porque él dijo atrás mío, atrás del asiento de él hay un portafolio, de adentro del portafolio hay un revólver, quiero que me lo den. Punto. ujú, Nunca fuimos atrás de él porque el portafolio estaba abajo de un cubo de hielo. En ese momento se había roto la ventana, se había llenado. Ellos tenían nieve hasta la cintura. O sea que allá abajo en el piso ya esa nieve se había transformado en hielo. ujú. O sea que nosotros el arma no la vimos nunca. Cuando nos pasó un cóndor por arriba que nos sobrevolaba y se paraba en una montaña, un día dijimos vamos a buscar el revólver y le pegamos un tiro, matamos el cóndor y nos comemos el cóndor. Y ahí, antes de ir a buscar el revólver, dijimos, nosotros tiramos un tiro acá y se nos viene la montaña encima. Digo, no porque supiéramos, sino por los dibujitos animados y las películas. Bueno, también sentido común un poco, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Y entonces ni lo intentamos, porque aparte de eso, el cóndor es un pájaro que es inmenso. Y lo veíamos del tamaño de un pajarito así, después que se posaba, donde se posaba, un poco más grande, pero digo, ahora, suponiendo que le acertáramos con un revólver, los que habíamos tirado y que usamos armas en el campo y demás, sabíamos que si le pegábamos, le llegábamos a pegar de casualidad, pero lo matábamos al cóndor, había que ir a buscarlo. ¿Y quién iba? ¿Cómo íbamos? Otra expedición. Sí, Complicado, era ¿no? imposible. O sea que el Mm, cóndor hubiera muerto, hubiera caído ahí y ahí se hubiera quedado. claro, Sabíamos que ahí había un cóndor muerto. pero que no podían ir a recogerlo. Exactamente. Bueno, mejor que no, porque también, ¿quién come cóndor, no? Ese es Y el otro. bueno, Ese es el otro tema, pero ya yéndonos hacia otro punto, ¿no? Eh, ojalá hubiéramos tenido un criadero de cóndores para comer. bueno, y yo no me puedo poner en una situación como esa, la verdad. Yo los puedo tratar de entender, interpretar, pero siempre me voy a quedar a un lado porque hay cosas que solo se tienen que vivir para entenderlas completamente. Y creo que lo que ustedes vivieron es algo que eh, queda solo para ustedes en eso, porque nosotros podemos tener toda la amplitud mental posible, pero nunca vamos a entender a plenitud lo que ustedes pasaron, ¿no? Entonces, me quedo en silencio en ese sentido, respetuosamente hablando, ¿no? Em, volviendo a la civilización, luego del rescate, usted es el primer grupo que llega a los Maitenes, si no me equivoco. Sí. Em, llega a conocer a Sergio Catalán. Me gustaría que hable un poco acerca de él, que nos comente un No, yo poco acerca a de él. Catalán no lo vi nunca. Lo vine a ver cuando vino a Montevideo. Nosotros Us- fuimos a San Fernando al hospital y Ujú. del hospital a Santiago y de Santiago me vine para Montevideo y Sergio estaba allá en la región de San Fernando y no lo vimos nunca. Solamente algunos de ustedes llegaron a tratar con él. Usted No, no, me... no, digo, tratamos con él cuando vino a Montevideo. Claro. Y No, los no, que no solo trataron con él en ese momento, los únicos dos fueron Nando y Nando y Roberto. Roberto. Digo, y después más nada. Y cuando Nando y Roberto se van de ahí, tampoco lo vieron nunca más. Claro, hasta que él va a Montevideo y después eventualmente
dando Sí, Roberto después tuvieron Robles. viajes y demás. Ujú. En ese caso, cuando llega a Montevideo, Sergio Catalán, ¿cómo fue la relación que tuvo con él? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo vio a ese hombre que lo dejó todo para poder conseguir el rescate definitivo de ustedes? Y bueno, digo, para que la policía le creyera tenía que ser una persona honorable, digo, y eso es lo que era Sergio. Digo, se hizo 50 kilómetros para dar la noticia. Y ahí se movió todo. Y, y era una persona, y bueno, ese para nosotros es el segundo padre, digo, porque digo, gracias a él estamos acá. Porque también si Parrado y Canesa ese día no se encuentran con Sergio, no sé qué hubiera pasado, porque ya estaban en el límite. En el límite de sus fuerzas, en el límite físico, ¿no? Roberto Camisa ya estaba bastante mal. Sí, sí, Mm. sí, lo llevaba ganando alzado. Ujú. Sí, pues eso se sabe, estuvo en una situación bastante lamentable, ¿no? Eh, Felizmente a tiempo. A Sí, tiempo. sí, fue justo, todo se dio como se tenía que dar, digo, por eso digo que no, pero nosotros a Sergio le estamos eternamente agradecidos, porque además, digo, él tenía un cariño muy grande hacia todos nosotros y nos venía a ver y nos hablaba. Yo, después cuando se cumplieron 30 años y cuando se cumplieron los 40 años también, que yo volví a Chile las dos veces, él estaba también ahí en el Sheraton con nosotros. Qué fantástico, ¿no? Y Eh, bueno, y cuando vino acá, yo lo llevé al campo, lo tuve unos días y después en otro viaje que él hizo fuimos al campo de François y ahí pasamos la noche todos los sobrevivientes con Sergio. Y sí, sí, digo, salía a caballo a recorrer el campo y a mirar las diferencias que hay entre donde él tenía sus ovejas y donde los campos nuestros, claro, se asombraba de eso. claro, donde su esclavo Bobby François tiene sus cabezas de ganado, ¿no? Eh, ¿Cómo se comporta su no, bien, bárbaro, esclavo? está impecable. Vaya historia, ¿no? ¿En la práctica llegó a ser el esclavo también o quedó allí nada más? Bueno, cuando se organizó la primera ida a la montaña, que la organizamos Roy y Harley y yo, Ujú. este, yo sabía que no iba a ir, pero no podía decir que no iba porque ahí se hubiera dividido el grupo. Y entonces lo llamé al gordo y le dije, mira, gordo, tenés que ir. No, no, yo y le dije, no, no, esto no te estoy pidiendo, es una orden. Y bueno, y acató. Y después, cuando faltaban 3 días, lo llamé y le dije, mira que yo no voy, no le digas a nadie, pero te autorizo a que te quedes nomás. Y bueno, lloraba de la alegría. Y después también Mm, porque el gordo siempre le disparó a las conferencias, a la prensa, a todo. Cuando se escribió el libro La Sociedad de la Nieve, el gordo estaba muy reacio y ahí también le tuve que dar la orden de que tenía que recibir, porque se hizo una documental y además claro. Bierzi escribió el libro. Y pero ahora que vino Bayona, estuvo ahí a la orden y no hubo que pedirle nada. Ah, qué bueno. Bueno, ojalá algún día me toque conversar con él. Ojalá que sea así, aunque sea una Bueno, conversación privada. un día avísame y yo lo convenzo. Ah, excelente. Le digo desde ahora, entonces. Sería, no, no Cuando lo digo vuelva en a broma, debe ser. Montevideo, Ujú. coordinamos una juntada con el gordo. Encantado. Me gustaría mucho, la verdad. No, no lo dije en broma. No, es un tipo que vale la pena entrevistar, porque es muy inteligente. Mirá que tiene unas salidas que son de película. Es interesante el gordo. Sí, sí, de verdad. Vale la pena, vale la pena. Yo lo embromo siempre, le digo, tenés que escribir un libro, cómo salvarse de la montaña sin hacer nada y se mata de risa, digo, pero no, pero el gordo le puso también la parte que le correspondía la hizo bien. Mm, Esas bromas, esas cosas que tiene el gordo, nunca fue mm, una persona negativa, porque los primeros días el gordo decía, yo no voy a joder a nadie, pero tampoco quiero que me jodan a mí. ujú. Y después se dio cuenta de que eso era un absurdo y entonces, bueno, cambió.
Ah, pero qué bueno, ¿no? Y este, eso también demuestra que incluso aquel que quiere tener su propio espacio, estar aislado, no me meto con nadie, no se metan conmigo, no siempre funciona en todas partes, ¿no? No, pero aparte te das cuenta de que si no te metes con nadie, nadie se mete contigo, Ujú. te morís de angustia. Sí, pues, así es. O sea, creas tu coraza innecesaria cuando puedes integrarte al grupo, ¿no? Y se hace todo más fuerte, ¿no? Eh, hay un, Ese caso también es Pedro Alborta, ya, comprendo. O sea, cada quien a su estilo y a su manera, pero más o menos andaron por ahí. ¿no? Comprendo. Hay un dicho, una cita oriental, ¿no? Que una rama se rompe fácilmente, pero dos juntas es más fuerte. Y ustedes fueron, pues, más de dos ramas, ¿no? Se Sí. hicieron sumamente fuertes. Antes de finalizar, don Daniel, acerca de la película, ¿qué es lo que nos puede contar? Creo que aquí hay un No, es muy poco, consenso, digo, ¿no? que para mí lo que les puedo decir es que, porque yo estuve ahí colaborando con Bierzi, con Bayona en los detalles me llamaban todos los días y tenemos 5 horas de diferencia con España y entonces a las 6 de la mañana sonaba el teléfono y para ellos seguro era mediodía, pero estaban filmando y entonces tenían una duda y la tenían que consultar y llamaban a Mm, Bierzi me llamaba a mí, pero creo, bueno, y después participé de toda la parte que se filmó en Montevideo, en el aeropuerto, en las sierras de Minas, donde se hicieron, eran los Maitenes, ahí es donde está la salida del helicóptero para ir a buscar para ir al fuselaje, ujú. Fernando, y está toda esa parte que se filmó ahí. El hospital de San Fernando también se hizo acá en Montevideo. No, creo que va a ser una película. Yo, esto lo puedo decir, digo, cualquier película normal tiene 50, 60 horas de filmación y La Sociedad de la Nieve tiene más de 700 horas de filmación. Entonces, fue muy meticuloso, digo, que de cada escena se hacían 5, 6, se repetía una cantidad de veces y bueno, y de ahí va a sacar lo mejor de cada una de esas repeticiones. Digo, creo que va a ser una cosa. Y para mí lo más importante de todo es que la película americana, Viven, es una película americana donde hay que- para mí es horrible, digo, son 16 macaquitos caminando en la nieve, que no hay afectos, no hay nada. Digo, este es un latino arrancando que vamos a hablar en uruguayo, no vamos a hablar en el español, todos tenemos un español distinto Sí, claro. y se han tomado el trabajo de averiguar, porque nosotros tenemos mucho modismo que le copiamos a los argentinos nos va cambiando el idioma. El idioma del año 72 no es el mismo de ahora, hay mucho modismo nuevo que en aquel tiempo no estaban, y hay otros que estaban en aquel momento que ahora no están más. Digo, se preocuparon hasta de eso, digo, la coach de hacerlos hablar en uruguayo. Iba a Ujú. ser una película de uruguayos, no como la otra en algún lugar de Sudamérica. Bueno, bro, qué fantástico, de verdad. O sea, hasta el más mínimo detalle, súper minucioso y No, tratando. bueno, te estaba diciendo hoy del viento, van a venir a ver cómo suena el viento en la montaña afuera y adentro del fuselaje. Espectacular, va a ser de una superproducción en todo caso, ¿no? Sí, sí, va a ser algo, bueno, por lo menos dejamos ese legado, Ujú. No, el legado de porque ustedes lo va, que va había por. hasta ahora estaba Viven, Ujú, que es la historia muy fría, que relata solo hechos, pero además es lógico. Nosotros nos quejamos de que no sentíamos el calor que tuvimos entre nosotros ahí en la montaña, y era lógico en ese momento. Yo cumplo años el 12 de febrero, ujú, y el 12 de febrero del año 73 en el campo hice un asado, y en las fotos de ese asado, éramos como 200 ahí, pero digo, estaba Pierce, Paul Reed, el escritor del libro Viven, o sea que ya estaba en Uruguay entrevistándonos. ujú. 12 de febrero del 73, 2 meses después de haber salido a la montaña. ¿Qué podíamos Claro. contar? De liderazgo podíamos hablar, hablábamos de cómo se cayó el avión, cómo pegó, cómo
ese tipo de cosas, la luz, cómo fue, qué sentiste, pero muy poco, más bien hechos. Y La Claro. Sociedad de la Nieve, que lo escribe Bierzi después, es un Viven, pero con otro, con más hay cariño, es lo que le faltaba a La Viven. parte emotiva. Que sí, que el otro no la tiene. Ujú, Tú mirá la película Viven de Frank Marshall y no vas a ver ninguno de esos macaquitos dándose un abrazo, ayudándose entre ellos. No vas a ver nunca un llanto, no vas a ver nada. No. claro. Yo para saber quién era en esa película, sabía quién era por el actor, porque conocía a mi actor y entonces me miraba ahí en la película a ver qué boludez estaba haciendo. Era muy difícil reconocer a algunos, ¿no? Incluso varios personajes tenían elementos que no sucedieron en la No, realidad. no, pero lo hacen a Nando un líder. Nando nunca fue un líder, Ujú, nunca. Pero tenía que haber un líder. Y bueno, y lo pusieron a Nando. claro, claro, entiendo. Yo me refiero, y yo quiero que se entienda esto, ¿no? Era el líder, ustedes los tres primos eran los líderes organizativos, como usted lo ha dicho, ¿no? Este, y dentro de eso, Nando no cumplió No, lo han ninguna dicho función. ellos, además. Yo nunca lo dije. Yo cuando Ujú, doy mis charlas, yo no hablo de que soy un líder. Yo digo, yo era el mayor y tenía esta ventaja comparativa y era un organizador. ujú, claro, claro, pero yo me refiero a esto, que esto ya está dado por No, sentado, después ¿no? cuando pasan los años y empezás a escuchar lo que dicen los demás, te das cuenta que evidentemente, porque Pedro Algorta ese día me dice, ¿quién tenía el control de los cigarrillos? ¿Quién tenía el control de la comida? ¿Quién tenía el Ujú, control de la radio? ¿Quién tenía esto? Y bueno, era yo. Entonces me dice, ¿entonces qué sos? Y le digo, era el que tenía el control de todo eso. ¿Y quién tiene el control de todo? El líder. Esa es la definición de Pedro. claro. Claro, lo que ocurre es que creo que aquí habría que separar un poco, ¿no? Líderes organizativos de grupo, estrategas y Y a los mí me gusta más la líderes. palabra estrategas, digo, porque nosotros teníamos la posibilidad Ujú, de pensar algo, discutirlo entre nosotros y después no decir se va a hacer esto, discutirlo en el grupo, digo, claro, ir hablando de a poco, no, que eso también lo aprendimos. Con los otros dos, ya, Tintín se llevaba muy bien con los otros dos Nando, evidentemente, era el que iba caminando siempre adelante, y Roberto era el racional, el más racional de los tres. Roberto era el que analizaba las cosas, inclusive estando allá arriba, cuando baja Roberto había ujú, visto la carretera esa ahí, que era una falla, que esa que llevaba al hotel, que la veían desde ahí. ujú. Y le planteó, vamos a bajar y salimos caminando para aquel lado. Y ahí Nando le dijo, no, de ninguna manera, de acá para adelante. Claro, hubo una discusión incluso antes de. No, creo que no fue discusión, creo que fue de que Roberto, como racional que era, y cuando se trepa ahí arriba y ve que estaba en el medio de la nada, Ujú, dijo, por lo menos para allá veo algo más potable. claro. El tema es que, digamos, Roberto Canessa era el equilibrio allí, era el contrapeso, era el que aterrizaba en ideas y en cuestión de Era el que decisiones. pensaba. Ujú, claro. Nando era caminar para adelante, para el oeste, punto. Él era el ímpetu, la fuerza mental. Él, la fuerza mental esa que lo llevaba a, a darle para adelante. Vamos para el oeste, ahí vamos. Ujú. Bueno, digamos que él era el motor dentro de todo, Sí, ¿no? claro, si no hubiera estado Nando, capaz que no hubieran llegado. Pero Ujú, digo, los tres se complementaban. Digo, porque la parte más difícil fue esa subida de esos 3 días, que ahí ayudó Tintín. Digo, también Tintín llevó eso para arriba. Si no, no hubiera podido ir. claro. Y la mochila más pesada me ha hecho recordar de nuevo, lo hemos hablado. Ustedes que armaron las mochilas, básicamente, ¿qué llevaban? Porque esa es una duda generalizada y me salgo un poco del tema porque me acabo de acordar precisamente de eso, que era una de esas dudas que tiene mucha gente. ¿Qué llevaban las mochilas? ¿Qué llevaba la mochila más pesada?
la comida. Era solo comida. Eran medias rellenas de carne. Ujú. Toda la carne cortada y metida dentro de una media. Era como chorizo de carne. Ya comprendo. Y, y bueno, solamente era eso porque no había mucho equipamiento, no habían otras cosas más. No, pero había una botella de ron que habíamos guardado, había una serie de cosas que también eran útiles. Y después ropa, ¿no? Claro. La, la, la- la- el sobre. El sobre dormir, Sí. claro. Ese sobre dormir que fue el que Carlitos menciona que ha sido su... Bueno, ese tipo de situaciones nos pasa muy a menudo a todos, ¿no? Es retomando el tema, don Daniel, Carlitos habla mucho acerca de esa bolsa de dormir, dice que es orgullo máximo en la vida, que fue la máxima contribución que pudo tener para con el grupo, ¿no? Él se encargó de confeccionarla. ¿Cuánto tiempo tardó él en unir los pedazos de ese material aislante para convertirlo en bolsa de dormir? Y fueron como 2 o 3 días. Él solo se encargó de hacer eso, ¿no? No, 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 no. Él era el jefe de costureros. Ah, bueno. Digamos que le tocó un cargo Él bastante era el jefe de interesante. costureros. Digo, es decir, nosotros pusimos los tres acostados en el piso. Ajá, Y ahí medimos el ancho y ahí sobre la base de eso construimos Porque el problema es que eso era una tela que envolvía los caños de ajá, refrigeración o de aire del avión. Y claro, entonces estaban pegados y no había cuchillo, no había nada en la cola para sacarlo. Entonces lo sacaban a tirones y los pedazos eran de este tamaño más o menos. Había que unirlos todos. claro. Y se unió, si no me equivoco, con alambre de cobre porque no había con Con qué. alambre de cobre de las bobinas de los equipos del avión, de radios y cosas. Ajá. Habrá sido difícil hacer eso, dadas las condiciones Sí, también, sí, ¿no? había que sacar, desarmar y bueno, y entregarle a los costureros las bobinas para que sacaran de ahí el cobre. Eso hace más grande todavía lo que menciona Carlitos en todo caso, ¿no? ¿Quiénes estuvieron a cargo de Pero Carlitos Carlitos? tenía la tarea más importante para mí de Carlitos era que todas las noches tenía que tapiar la parte de atrás del avión, juntar todas las cosas que había y para que no entrara, cuando empezaba a soplar el viento, que no entrara la nieve adentro. Y eso lo hacía todos los días Carlitos. Ese era el trabajo de él más importante. Y después, claro, la confección del sobre dormir. Sobre dormir, Además, ¿no? el sobre dormir tenía el control de canesa que le hacía el control de calidad. Le pegaba unos tirones y si se descosía, le arrancaba todo y si tenía que coserlo de vuelta. Bueno, y Roberto Canesa era muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, la fuerza de un No, jugador pero está bien, digo, salvaje. porque si estaba mal cosido, después cuando iban a tirarse arriba Claro, de la nieve y eso se rompía, era como estar acostados arriba del hielo. había que evitar las filtraciones y también, claro, era evidente. El, el tapiar el ingreso al avión del fuselaje, eso no se dio desde el primer día, ¿no? Eso comenzó a darse un poco después. No, no, el primer día no, el primer día no entrábamos todos adentro. Digo, no había nada tapiado. Después empezamos a tapiar. Ahí nos dimos cuenta que de noche, porque fuera esa primera noche, ¿no? Cuando el sol se pone Ujú. atrás de la montaña nuestra, es como si se bajara la llave, cuando sale, es como si se bajara la térmica para el viento. Y cuando se va metiendo para abajo, empieza a soplar el viento y a medida que se va enfriando, cada vez es más fuerte el viento. Pero todavía hay nieve arriba que está blanda y entonces ese viento la tiraba toda para dentro del avión. Entraba todo por la parte de atrás, había que tapiarla, pero también eso no aguantaba con nada porque era muy rudimentario lo que teníamos ahí, algunas valijas, algunas cosas y cuando empezaba a soplar fuerte se volaba todo. O sea, era una labor constante de mantener eso tapiado también, o sea, recoger Eh, las cosas, volverlas a colocar, y era todo oscuro, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Sí, Estaba sí, no todo, había nada de luz. claro, y eso lo complicaba. Había un encendedor solo en uso y se usaba para prender un cigarro. Con ese cigarro se prendían todos los demás. Sí, 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 he escuchado eso también. Y eso, la verdad es que adaptarse a eso debe de haber sido muy complicado, ¿no? El simple hecho, ¿no?
de encender los cigarros de todo el grupo. Debe de haber sido muy... No, eh, no, no, porque enseguida se acostumbraron. Porque al principio todos prendían encendedores de noche y para alumbrarse y demás, y bueno, ahí vino la confiscación de todos los encendedores. claro. Y se creyó que se iba a acabar el combustible y los cigarros, pero hubo demasiados cigarros como para que se acabaran. Y Cigarros habían hasta febrero. para beneplácito de varios y también de usted que es un fumador empedernido, pues, ¿no? Y sí, Eh, yo no sabés lo que es fumar un cigarro en la montaña y bueno, me acompañó allá, no lo voy a abandonar más, soy un buen amigo. No, bueno, trato de entenderlo porque yo sí no he fumado un cigarro en toda mi vida, pero, pero sí trato de entenderlo por todo lo que escucho, por todo lo que comprendo y... Ah, la brasita del cigarro de Ujú, noche. ujú, Javier Metol, que gracias a él y a Panchito Aval teníamos esa cantidad de cigarrillos, porque eran los dueños de Aval Hermanos, que era una fábrica de cigarrillos acá del Uruguay, que después la compró Philip Morris. ujú, Y me decía, él hizo unos cursos de tabaco, estuvo bueno, donde tuvo todos los accidentes, pero en Cuba, aprendió una cosa, de que los ciegos no fuman prácticamente, ah, caramba. porque una de las atracciones del cigarro es la nicotina y el otro es mirar la brasa del cigarro. No hay nadie que fume con los ojos cerrados. Es un tema meramente sensorial, entonces. Sí. Sí, pues se entiende eso, se entiende bastante. El, el avión también tenía varios espacios abiertos, ¿no? O sea, la nieve de todas maneras penetraba, solamente de que tapear el ingreso No, el impedía agujero que... grande era el de atrás, digo, era Claro, un caño mirando para arriba. Bueno, por ahí entró la luz. ajá. Sí, pues por ahí entra la luz, pero yo me refiero a, habían otros agujeros, orificios en el mismo fuselaje, ¿no? Sí, pero muy chicos. Mm. No, 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 eso no, ahí estábamos bastante aislados. Y el tema de la rotación de ustedes para dormir era antihoraria, eh, pero habían áreas en las que se podía dormir un poco mejor, que eran creo el centro porque generaba más calor, y también el área, me parece haberlo leído, que estaba en donde antes se colocaba el equipaje, ¿no? Entre la cabina de los pilotos No, y, no, cuanto más adelante era más abrigado, porque estabas más lejos del agujero. claro. Entonces te llegaba menos nieve, el que estaba atrás de todo la pasaba muy mal. Yo la pasé varios días cuando todavía no podíamos meternos todos en el piso, este, arriba, solo, digo, habíamos varios que estábamos solos. La pasabas mal de noche. Claro. El Moncho Sabela me comentó una vez de que él por alguna razón se quedó afuera y ustedes lo escucharon que estaba delirando y lo ayudaron para ingresar al fuselaje. ¿Cómo fue eso? Porque Ah, eso es un invento de mucho. Nadie se quedaba afuera. Nadie. ya, No, porque, no, no éramos 150, éramos 16, va, 18, depende del momento, pero claro, depende del momento. nadie se quedaba afuera. Entraban todos y cuando entraban todos se cerraba. Ya, me imagino, no sé, él nunca pasó eso. Usted no recuerda que haya sucedido eso No, entonces. no, nunca pasó. ¿Cómo iba a Ah, ya, pasar? correcto, porque yo me acuerdo de que en algún momento algunos, no sé si Roberto Canesa se cuenta eso en el libro Viven, que él sale a miccionar y encuentra como a 6 personas más allí también. Este, pero no sé si eso ya fue parte literaria del libro o fue, o pasó alguna vez. No, nunca pasó. Mm, Entrábamos, digo, porque por la manera en que dormíamos, teníamos que entrar todos juntos. Digo, nosotros dormíamos uno frente al otro. El que estaba frente a mí me ponía un pie acá y el otro pie acá abajo. Y yo hacía lo entrelazados. mismo con él y así estábamos todos pegados. Y Ujú, arriba nos poníamos las mantitas de los tapizados de los asientos que nos aislaban y la nieve esa que entraba y la cabeza con lo que fuera, ujú. tapada, y nos quedaba solamente la cara al descubierto. Todo lo Claro, demás estaba abajo. claro, entiendo. Entiendo. Si faltaba uno, ahí el problema que había era que era como con los nenes chicos.
hacer pichitos antes de entrar, porque si después que entraban se les ocurría levantarse, se Ajá, desarmaba todo eso. Y claro. había que caminar por arriba de la gente. Era imposible. Usábamos la cámara al principio de la pelota de rugby, que la sacamos de la cámara y esa era la pelea que se pasaba. Y después se volcaba adelante. Ya entiendo. Y Carlitos Páez creo que estuvo a cargo de eso, él alguna vez lo mencionó, eh, que era el encargado al inicio de recolectar todo eso, de entregar el urinal improvisado, ¿no? No, no, ese se pasaba de mano en mano. Ya, ok. O sea que al Nadie se final... podía parar, estábamos todos acostados. Cuando estuvimos todos en el piso. Ujú. Bueno, además hay que tomar en cuenta que varios de ustedes tenía una estatura pues más alta del promedio, ¿no? O sea, muchos de ustedes tenían más de 1,80 m, 1,80 y tantos. Este, Sí, sí, la media era entre 1,75 y 1,80, 1,80 y algo. claro, Los más chicos eran Moncho Sabella y Moncho. Era el más chiquito de todos, le decíamos el monito Tití. era el más pequeño pues de todos y el más Sí, delgado sí, también, ¿no? Y era también el más delgado. Este, claro, el jugador de rugby en promedio tiene mayor estatura, pero ustedes por biotipo en Uruguay tienen gente bastante alta, ¿no? Si es que el promedio de estatura pues estaba por encima de lo regular y estando todos juntos, cohesionados como usted me cuenta, era más complicado aún de que eso se pudiera desarmar si es que alguien sí, tenía que hacer algo. Es mucho más comprensible, por eso yo pongo en contexto el tema de la estatura, pues, ¿no? Evidentemente, eso ayuda a hacer comprender un poco más este tema. El radio es un tema, o la radio es un tema, el radio por el aparato me refiero, es un tema de lo que mucho se ha conversado. En la entrevista anterior usted me mostró una radio, pero existe una corriente que señala que a usted le robaron la radio en Chile. sí, es Eh, verdad. ¿Nos puede comentar un poco acerca de eso y también cómo procede Sí, cuando salimos yo me traje la radio. Ujú. Y el día que nos dieron el alta en el hospital de San Fernando, se armó una conferencia de prensa afuera del hospital, y ahí estaba toda la prensa, era un gentío bárbaro. Y, y bueno, yo saco la radio, la muestro y me la pide un periodista, se la alcanzo y cuando se terminó la conferencia digo, ¿y la radio? Y nadie la tenía y me la robaron. Y ya no había periodista, no había radio. No había No. nada, Mm, desapareció y bueno, y pasaron como 20 años y una española, de esas de las fans del grupo Reviven, ajá. me manda una foto de la radio que se había muerto, no sé si la madre o la abuela, y estaban vaciando la casa y apareció esa radio y como sabía que era una Sharp, me mandó una foto y le dije, sí, es idéntica y me la mandó. Y digo, me la mandó en una cajita con una carta que, bueno, conservo la radio, la cajita y la carta. Y, y es idéntica, pero no es la radio esa. Ujú. Bueno, es No el es mismo la... modelo, todo, ¿no? No, porque sí, es el mismo modelo, es idéntica, es una gemela. Ujú. Pero siempre se habló de que era una radio Spica y yo siempre les decía, no, es una Sharp. Y cuando la tuve, la mostré y dije, esta es la Sharp, esta era la radio. Pero Claro. entonces mucha gente se confundió porque dijo, esta era la radio, no era esa la radio, era una igual a esta. Ujú. Sí, pues yo también me confundí. Yo estuve defendiendo ese postulado ardorosamente y bueno, la verdad había sido otra, ¿no? Yo al menos no había interpretado Sí, que hasta era la radio. Eduardo me llamó por teléfono ese día que yo puse la foto en Facebook, no me Ujú, acuerdo en dónde fue, y me ujú. dijo, ¿cómo encontraste la radio? ¿Quién te la devolvió? Pensaba que era el periodista que me había devuelto la radio, no, pero el periodista se la quedó para siempre. Capaz que la tiró porque no sabía la importancia que tenía para nosotros, para mí, sobre todo esa radio. Bueno, quién sabe, o la guardó íntimamente creyendo que era Sí, una pues ya especie pasaron 50 años y ya de han de repente pasado ya los ni, años. de repente ya ni está el periodista, ¿no? Sí, Pero lo más probable. ujú, son hechos de la vida, pero este, ¿qué cree que generó que la mayoría de sus compañeros mencionaran Spica en lugar de darse cuenta que fue una Sharp? Porque eran las dos radios, la radio más común de las radios portátiles en ese tiempo era la Spica. Ujú, Entonces, en vez de decir la radio, se decía la Spica. Y bueno, y quedó como la Spica, y era una Sharp. claro.
Y ya quedó en el imaginario Sí, de todos los compañeros eso, ¿no? sí, sí. Sí, sí, comprendo. Es bueno dilucidar todo esto porque hasta los pequeños Después lo detalles. mismo que pasa con la Gillette, que dicen, no era Sí. la máquina de afeitar, se hablaba de la Gillette y todos son Gillette. Ajá. Sí, pues tendemos a hacer eso, ¿no? Y quienes Sí. comercializan las cosas no les importa, No, simplemente pero como... aparte hay otra cosa. Hay Ujú, un neurólogo argentino famoso, bueno, ahora va a ser candidato en esas elecciones, Facundo Manes, ujú, que me explicó eso. Él dice que la mente humana funciona como un Word. Yo lo abro, hago determinadas correcciones y lo guardo. La última versión es siempre la mejorada o va cambiando. Y si yo meto algo ahí que no es real y lo guardo, después me queda en la cabeza como que si hubiera sido así y peleo por eso. Digo, por eso es que hay a veces el tema de la espica quedó grabado en la mente y todos hablan de la espica y no es la espica, es la llave. claro. No dicen la radio, dicen la espica. Sí, pues, bueno, ese es un común denominador entre nosotros los seres humanos. Y bueno, qué bueno que usted lo aclara, ¿no? Em, Le quería consultar acerca de algunas personas que normalmente no se mencionan mucho, porque, bueno, se fueron. eh, y en particular, mucha gente dentro de, sobre todo el grupo Reviven, por ejemplo, ¿no? Le cito algo para que tenga una referencia. Siempre consultan acerca de dos personas en particular, de Juan Carlos Menéndez y de Carlos Roque. Me gustaría saber si de repente usted tiene algo que decir acerca de ellos. No, Menéndez era uno de los pocos que yo conocía, digo, porque la familia el padre de Menéndez tenía cerca del campo de mi padre, allá en Cerro Largo, entonces yo con él hablaba del campo y de la zona y bueno, las cosas normales. Y es más, un primo de él fue uno de los primeros que cuando yo llegué a Montevideo me fue a ver a casa y hay fotos ahí que yo ni me acordaba de Alfredito Menéndez, que justamente hablaba a preguntarme sobre el primo, Ujú, y que después murió en un accidente de auto, pobre. qué pena, qué pena. Y bueno, en todo caso, lo que pasa No, es que... no, de Menéndez lo conocí ahí, y bueno, no lo sé por qué lo nombrarán, porque era un muy buen tipo el flaco. Ujú, Claro, yo tenía otra relación, ¿no? Como te dije al principio, yo a muchos los conocía ahí en el avión, sobre todo los jugadores de rugby, que no conocía. Yo ahí conocí a Gustavo Servino, de los jugadores de rugby, ujú, bueno, a Marcelo, que estaba en una clase atrás mío en el colegio, y después poca cosa más. Coche Iniciarte, que estudiaba agronomía conmigo, y bueno, y mis primos. ujú, claro. Pancho Delgado, Claro, Pancho Delgado que por también. edad también teníamos otros más vínculos, pero con los más jóvenes no. François y todos esos los conocí en la montaña. Ujú, El Vasco Chavarra. Esa es una persona que tendría que nombrarlo más. claro, sí, obviamente. De él hemos conversado y usted me comentó de que el único momento del bajón anímico que tuvo usted fue cuando fallece. Sí, cuando muere el Vasco. Así es. Así es, bueno, sí, 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 usted me dio las razones y todo, y súper admirable lo del Vasco Chavarren, por supuesto, ¿no? Eh, Quizá un poco habría que centrar la historia también dentro del espíritu y la historia, esa eh, integridad del Vasco Chavarren para salir adelante y de seguir hablando, ¿no? Porque Moncho Claro. Sabelo también me habló de él porque era su amigo de toda la vida, ¿no? Entonces, hablar del Vasco es hablar No, no, también. pues yo al Vasco lo conocí en la montaña, ¿eh? No, no, claro, sí, le digo, pero yo estoy hablándole de que Moncho Saavedra también me habló de él porque era su amigo de toda la vida. Y, Muchos sí, estábamos juntos estudiando en la escuela agraria. ajá, sí, pues, y yo le digo, ¿no? O sea, es uno de los representantes de aquellas personas que transmiten el espíritu que se vivió ahí arriba, teniendo esa templanza ante toda situación y manteniéndose constante con el hecho de seguir motivando a la gente a pesar de estar como él estuvo, Sí, ¿no? sí.
Sí, Así, sí, imposibilitado del primer día. así es, ¿no? Desde antes del mismo impacto, ¿no? Claro, Porque lo que le ocurre a él, le ocurre antes del impacto y nunca más fue el mismo físicamente, pero mentalmente fue uno de los más fuertes, sí. ¿no? Y eso es una de esas cosas, como que espiritualmente heroicas del ser humano, ¿no? Sobreponerse a todo esto. Eh, Carlos Roque, yo no quiero escaparme de seguir consultándole solamente sobre él, porque la película lo retrata pues como una persona graciosa, como un monigote, como un loquito, cuando él, hasta donde tengo entendido, estaba en un estado de desesperación básicamente por haber tenido recientemente a su hijo y estaba con ese sentimiento de que quizá no lo vuelva a ver, ¿no? Em, no sé si usted llegó a relacionarse o a ver algo de él como para poder comentarnos. Sí, era el único tripulante que quedó vivo. Por lo tanto, era a quien consultábamos. Y el pobre Roque tenía que contestar todo sin saber a veces. No sé si por el estado emocional que tenía o demás. Uno de los disparates que nos dijo fue que la radio la hacía andar él con la batería del avión. Y la radio no andaba con la batería del avión. La radio andaba con un generador 110 volts o sea que los motores del avión tenían que estar prendidos para que anduviera la radio. Sí, pues además de que tampoco se encontraba ese generador, ¿no? O sea, nunca lo encontraron, hasta donde tengo entendido. No, Pero no, sí, no, no, le encontramos las baterías y pero no el justamente por generador. eso, pero el generador no lo podíamos haber hecho andar porque estaban los motores, digo, no, Exactamente, o sea, con las turbinas había que encendidas prender todavía. los motores para hacerlo andar. Sí, pues el, en circunstancias como esas uno no sabe hasta dónde puede dar, ¿no? Eh, una pena lo de él y que en la película haya salido de una manera tan, no sé, un intento de que sea tan divertido él cuando no le pasó exactamente eso, Yo no ¿no? sé si era divertido, más bien que el grupo lo embromaba siempre. Porque Roque se mandó una al principio, cuando pasó el avión por arriba y que nos iban a ir a buscar, Roque se paró y dijo, yo soy el único de la Fuerza Aérea que está acá, o sea que ustedes no va a hablar ninguno nada, y que va a hablar voy a ser yo. Entonces ahí nos empezamos a reír todos del Roque. Nos Ujú, estaba dando una orden militar de que teníamos que cumplir lo que él decía. Y dijimos, bueno, Roque, no seas pavo. ajá. Bueno, quizás, Pero digo, yo no soy capaz de juzgar a Roque por esa situación, de que era el único de la Fuerza Aérea. ujú, El error había sido de ellos y que tenía su mujer y su hijito que recién habían nacido y que no lo iba a poder ver más. Y eso a Roque lo desesperaba. claro, eso lo carcomía, digamos, ¿Sí? ¿no? Es absolutamente comprensible, ¿no? Es absolutamente comprensible y quizá esa reacción fue un acto de protección, digo, ¿no? Porque sabiendo de lo que había pasado y él siendo el único sobreviviente, habrá reaccionado así al tener un estado emocional tan frágil, ¿no? Y, Claro, pero aparte, digo, yo me pongo en el lugar de él. Si yo hubiera sido el único de la Fuerza Aérea que quedaba vivo y frente a todos esos que no sabía quiénes eran, digo, también él se sentiría como disminuido, digo, no era fácil. ujú, Nosotros lo tratamos como uno más, digo, y estuvo entreverado entre nosotros cuando dormíamos y todo lo demás, digo, pero Roque, yo le reconozco eso, digo, y no sé si también en Viven lo destratan bastante y en la película también, pero sobre todo, no- claro, no voy a reivindicar a Roque como un grande, pero Roque no era lo que mucha gente piensa, ujú, claro, era más. claro. Bueno, es interesante saber sobre esto. Don Daniel, siempre quiero preguntarle más cosas, pero creo que ya hemos hablado bastante, ¿no? Muy Este, bien. pero queda pendiente el que de repente me contacte con su esclavo para poder de repente conversar Sí, con cómo él, no. hacer una entrevista. Le tomo la palabra y espero que la gestión sea positiva. Sería grandioso, la verdad.
Me gustaría para finalizar una reflexión suya de estos 50 años después de todos los hechos. Y no, todos me preguntan, no, digo, pasaron 50 años, parece que hubiera sido ayer, las cosas las recuerdo, no vivo pensando todos los días en esto. Este, ahora me pongo a hablar contigo y me empiezo a acordar una cantidad de cosas y que después se me van y quedan por ahí. Pero yo reconozco que estos 50 años la montaña me dio muchísimas cosas y una es lo que discutimos al principio, de que yo en todos los emprendimientos en que me metí, yo siempre pensé, si yo armo un equipo como el que tuve en la montaña, no le tengo miedo a nada. Y eso fue siempre lo que traté en todos los lugares donde estuve, de que el equipo que yo formaba no fueran un número, sino que fueran personas de carne y hueso y que se pusieran la camiseta como se la ponían en la montaña. Ujú. No es fácil lograrlo acá, porque ya te digo, acá es por plata y allá era por la vida, Sí, pero se logra. Digo, todos los emprendimientos siempre prioricé el equipo. es importantísimo, ¿no? Sí. Muy importante. Bueno, mire, era una pregunta trillada, pero necesaria porque el evento así lo amerita, ¿no? 50 años de algo así, teníamos que escucharlo en cuanto a su reflexión. Y creo que usted es muy pragmático, muy de decir las cosas directas. Y antes de terminar, yo quería agradecerle a usted. Hace un año y varios meses nació mi última hija y ese día yo le escribí a usted porque a mi pareja le habían detectado una preeclampsia severa, estuvo a punto de irse y no sabíamos qué iba a pasar y le pedí que orara por ellas, así es que le agradezco por eso públicamente. Eh, No, era una obligación hacerlo. Sus oraciones sirvieron de mucho. Hoy mi hijita está grande, está fuerte, mi pareja sigue allí y, y esa comunicación directa, como usted le llama con el jefe, pues nos sirvió bastante. El jefe me oye a veces. Le agradezco mucho, de verdad. No, por favor, a las órdenes. Bueno, y Eh, quedamos comprometidos a hablar con mi esclavo. por supuesto, esperemos que sea pronto. Sí, Muchas gracias, don Daniel. no, de Y nada. Un abrazo. espero lo mejor para usted. Le mando un gran abrazo también a la distancia. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Con nosotros, Daniel Fernández. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta